Perfecto, gracias Juan. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Geraldine Londoño. Yo hago parte del equipo del clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En nombre de la Cámara y de nuestra gerente les damos una bienvenida a este taller de mitos y realidades del turismo de salud para las viviendas turísticas. Ese es un tema que para nosotros es muy importante, por eso de la mano de ASOHOST lo pensamos especialmente para ustedes. También queremos agradecerle mucho a la Alcaldía de Medellín, a Carlos Garcés que está acá conectado y al Buró de Medellín, porque esa es una estrategia que estamos haciendo junto con las instituciones y las empresas para poder fortalecer el turismo de salud en la ciudad. Sabemos que eso es digamos, un segmento muy especializado, que le aporta mucho valor a la ciudad, que es muy rentable para las empresas. Por eso desde el clúster tenemos esa misión de seguir fortaleciendo a todos los actores de la cadena de valor en este nicho tan importante y tan específico, porque sabemos que tiene demasiados retos y digamos demasiado conocimiento que queremos también compartir con ustedes. Entonces, les damos una cordial bienvenida. Ahorita ya les voy a presentar a Juan Pablo, que es nuestro experto del día de hoy, y le doy la palabra a Valentina del Buró de Medellín, que también nos va a dar un saludito para que iniciemos esta jornada. Hola, muy buenas noches a todos. De verdad que para el Buró de Medellín es muy grato poder contar con esas alianzas. Desde el Buró de Medellín Antioquia nos alegran pues dar inicio o darle un plus más a este tema de capacitaciones y más con el tema de rentas cortas, con el turismo de salud. Gracias pues a todo eso con la alianza con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, la Subsecretaría de Competitividad y Control y la Cámara de Comercio pues que ha sido un gran aliado para este proyecto. Entonces esperamos que puedan disfrutar demasiado de este espacio y que puedan fortalecer las capacidades para poder seguir consolidando este turismo de salud que ha sido tan potente en la ciudad. Muchas gracias, Valen, por el saludo. Yo entonces les presento a Juan Pablo Salazar. Él es de la empresa Geomedical. Él ahorita les va a contar pues un poco también sobre su trayectoria. Es una empresa con la que estamos trabajando muy de la mano porque son unos expertos en todo el tema de turismo de salud en la ciudad. Aparte, pues trabajan muchos mercados nacionales e internacionales, por lo que es también como la persona idónea para repartirnos ese conocimiento el día de hoy. Entonces, bueno, Juan, te doy la palabra y de nuevo muy bienvenidos a todos. Les agradecemos mucho por el espacio y la verdad que esperamos que lo aprovechen un montón porque ese es un tema que sabemos que en la ciudad está haciendo tendencia. Cada día, más o menos al año, se están recibiendo 23.000 pacientes internacionales en la ciudad, lo que es una oportunidad grandísima para las viviendas turísticas. Obviamente, realizando esta labor con mucha responsabilidad, que es lo que vamos entonces a ver el día de hoy. Entonces, bueno, no, les agradecemos mucho y Juan Pablo, te doy la palabra entonces para que iniciemos con la jornada. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, muy felices de estar acá. Como decía Geraldine, como decía Valentina, Carlos, también esto es un esfuerzo interinstitucional. Nosotros como facilitadores en esta ocasión desde Geomedical Consulting pues estamos muy contentos de seguir apoyando el desarrollo de turismo de salud y de bienestar en Medellín y en Colombia. Y bueno, vamos a dar inicio. Les agradecemos el tiempo, les agradecemos también la participación. Esto se hace mucho más interesante con sus preguntas y con sus aportes. Entonces los invitamos a participar. Quienes puedan prender la cámara, es importante también para mí ver que tengo algún tipo de feedback y que no estoy hablando solo, sobre todo que no me quedo, si se me cae el internet o alguna cosa, no quede aquí hablándome un buen rato. Entonces los que puedan, les agradezco mucho. Hoy vamos a hablar 4 temas muy concretos. Vamos a hablar un tema de un pequeño mensaje que es el turismo en salud, que no es el turismo en salud, y ahí nos vamos a empezar a discutir y a hablar sobre lo que estamos trabajando en el tema de los alojamientos, que es lo que nos hablamos hoy. Geraldine, dime, claro. Juan, discúlpame, es que estoy viendo que Juan Camilo de ASOHOST está por aquí conectadito. Entonces, no sé, Juan, si también quieres darle por aquí un celadito y una bienvenida a los afiliados que están conectados. Si estás por acá. Vale, sí, estaba ahí atento, prestando atención. Bueno, muchas gracias, Geraldine, por el espacio. Quiero enviar un especial saludo pues al clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Medellín, a los representantes de la Secretaría, a nuestro panelista invitado por abrir este espacio tan importante para el sector de viviendas turísticas. Es un segmento
en crecimiento y pues todos estos espacios aportan de manera contundente a la profesionalización del sector, así que estaré también muy atento como espectador aprendiendo sobre este tema. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, y siempre también cuente con nosotros, todos los miembros de ASOJOS para construir y desarrollar esto en conjunto. Estamos construyendo un destino, estamos construyendo un país y bueno, y es cuestión de todos nosotros los que hagamos el tema. Pues les decía que hoy vamos a hablar muy corto sobre qué es el turismo en salud, algunos temas alrededor de lo que se escucha sobre el manejo de pacientes y nos vamos a enfocar en qué pasa con los pacientes en los alojamientos temporales, en las rentas cortas, cuál es nuestra función, qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer, cuáles son esos riesgos y sobre todo cuáles son sus preguntas. Aquí veo que hay conectados facilitadores, veo que hay conectados personas de clínicas, veo que hay conectado personas de desarrolladores inmobiliarios, nos encanta tener un grupo, pero para que esto sea mucho más efectivo, insisto, tengan por favor sus preguntas listas, sus comentarios y en cualquier momento simplemente alzan la mano y nos interrumpen para comenzar. Voy a contarles en primera instancia quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa que nace hace 14 años y lo que hemos dedicado a hacer en esos 14 años es ayudar a las instituciones a incursionar en temas de turismo de salud y bienestar. Hemos tenido la oportunidad, nosotros trabajamos en ese punto donde está el tema de turismo en salud, nuevas tecnologías y turismo de bienestar y longevidad, y ahí somos literalmente una consultora de turismo en salud y bienestar. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya de trabajar en más de 10 países, entre ellos Panamá, República Dominicana, España, Suiza, y en diferentes ciudades de Colombia, y dentro de eso hemos trabajado pues, con más de 50 clínicas, más de 4 clústeres, hemos asesorado al gobierno nacional, a gobiernos departamentales, y bueno, y este es parte de un ejercicio que estamos haciendo con la Cámara de Comercio de Medellín para construir y desarrollar producto turístico para el sector turismo. Siempre se habla con las clínicas, siempre se piensa que esto lo trabajan las clínicas, con quienes también hemos trabajado, pero la realidad es que la mayoría del tiempo del paciente internacional cuando llega a nuestra ciudad se queda en un lugar de alojamiento y pasa más tiempo allí que en las clínicas. Entonces es muy importante comenzar y desarrollar, y eso lo ha entendido el buró, lo ha entendido la alcaldía, y bueno, y felices de estar aquí con ustedes. Les comparto por aquí este link para que se quiera registrar, para el que se quiera también registrar al newsletter que tenemos sobre temas de turismo en salud y bienestar, y también les dejamos nuestros datos para lo que necesiten, preguntas adicionales, comentarios y demás que deseen realizar, pues ahí estaremos muy pendientes. Vamos entonces, ¿alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta? Por aquí Juliana nos pide que llenemos, por favor, hay un problemita Juan, hay un problemita con el registro de asistencia. Ah, sí. Pues ya puedes ingresar, ya está habilitado para gracias. que lo puedan utilizar. Si quieres, refresca la página. Gracias, Juan y Adolfo. Refresca la página es salirme y O vuelves y le das al link ahí en el chat. Ok, gracias. Con gusto. Sí, le estamos pidiendo por favor que es importante para nosotros, para la Cámara y para la Alcaldía, dejar registro de todo lo que se hace. Este es el primero de muchos ejercicios que queremos realizar, y para que ustedes les lleguen las invitaciones y para que les sigan estando en esa base de datos, por favor les agradecemos mucho que diligencien la asistencia del día de hoy. Vamos a hablar muy corto sobre el tema de turismo en salud, porque mucha gente piensa que el turismo en salud es una cosa y otros piensan que otra. Entonces yo siempre uso este ejemplo y es cuántas patas tiene el elefante. Y si uno le pregunta a 5 personas dicen diferentes respuestas. Y eso mismo ocurre con lo relacionado con el turismo en salud y el bienestar. Si se lo preguntamos a un médico, piensa una cosa; si lo preguntamos al alcalde, piensa otra; si se lo preguntamos a la secretaria de turismo, dice otra cosa. Y todos tenemos una visión del tema, pero muy pocas veces hablamos desde que ya es un hecho de que la ciudad se convierte en líder de turismo en salud en Latinoamérica, y que tenemos que profesionalizar entre todos los actores el desarrollo de turismo en salud. Tenemos que preocuparnos entre todos por ofrecerle a ese paciente internacional
la mejor experiencia posible para el manejo de pacientes y para el manejo para el manejo de su patología y para que tenga una buena experiencia. Entonces, en ese sentido, siempre nos gusta recordar que nosotros no sabemos de turismo en salud, que a pesar de que somos una ciudad que lleva más de 100 años recibiendo pacientes de otras latitudes a hacerse tratamientos, no nos podemos creer el cuento de que Medellín es la mejor destino de turismo en salud del mundo y ya, porque cuando eso ocurre, cuando creemos que somos los mejores, quitamos de nuestra cabeza el espacio para mejorar. Nosotros tenemos siempre que trabajar, siempre que trabajamos en turismo, siempre que trabajamos en experiencia y en servicios, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos expertos y que apenas estamos comenzando y que no nos la sabemos todas. Ahorita les voy a contar por qué menciono esto al principio y, es para, y más adelante les cuento para no agarrar. El turismo en salud no es algo nuevo, primer mito, que es algo que está de moda, que es algo que está nuevo, que es algo que está, que es algo que es único, que es nuevo, que está de moda, que es que ahora no, es falso, esto es el primer mito. El ser humano siempre ha viajado por temas de turismo en salud. Hace 3000 años se pagaba el valor de un camello, el peso de un camello en sal para que lo llevaran a unas islas por allá en el actual Turquía, donde había un señor que se llamaba Hipócrates y hacían curaciones y le hacían baños de sal y demás. Y desde ese momento está registrado que viaja el ser humano por motivos de salud, siempre lo ha hecho y siempre lo seguirá haciendo. Entonces no es una moda, no es algún boom, no es que es algo súper guau, simplemente ya tiene mayor cobertura mediática, pero aquí en Medellín y en Colombia hemos recibido pacientes durante más de 100 años de otros países y lo seguiremos recibiendo. Entonces, ese es el primer tema que quiero dejar hoy claro. Las personas viajan por motivos de salud desde hace miles de años. No es algo nuevo, no es una moda. Segundo, hay un tema respecto a la definición. Nosotros en Latinoamérica y cuando hablamos en español, hablamos del término turismo y lo relacionamos a paseo. Y las personas que están ingresando al sector turístico apenas o los que no están directamente involucrados, muchas veces tienden a confundir el tema de turismo como si fuera un paseo. Turismo es una actividad de irse a otro lugar a dormir por algún motivo. Y eso hace parte de un viaje. Entonces, cuando hablamos de eso, turismo de salud es irme a otro lugar, hacerme un procedimiento médico, estético, diagnóstico, quirúrgico, que sea para mi curación, mi bienestar, mi diagnóstico o mi tratamiento. Cuando yo viajo con ese motivo, estoy haciendo turismo médico, turismo de salud. Pero hay muchas definiciones, por ejemplo, en Medellín en algunas mesas de trabajo se habla de turismo médico por un lado y turismo de salud por el otro. En Bogotá lo mencionan al revés. En Bucaramanga se trabaja de otra forma. En República Dominicana lo hablan de otra forma. Y así cada clúster y cada ciudad y cada destino está hablando de algo diferente. Y ahí es donde nos estamos empezando a enredar. Nosotros debemos tener en cuenta que el turismo en salud y el turismo de bienestar es una industria que existe hace miles de años y es viajar por motivos de salud. Eso es lo más importante que quiero que tengan en cuenta para no enredarnos, porque uno escucha que el turismo estético es una cosa, que el turismo médico, el turismo sanitario, como se le dice en España, y de nuevo, es un viaje donde hacemos un proceso de atención de un paciente no residente. Es decir, personas que vienen de otras ciudades del país a hacerse procedimientos o hacerse exámenes en la ciudad, están haciendo turismo médico. Y el turismo médico no es únicamente para aquellos que vienen desde el exterior a hacerse cirugías estéticas o tratamientos dentales. Eso es lo más pequeño. Eso es una parte pequeña. Se nos está olvidando que también tenemos turistas de salud nacionales que vienen a nuestras ciudades, en este caso a Medellín, a hacerse tratamientos porque son pacientes no residentes. Entonces, eso es lo segundo que quería contarles, porque existen muchos mitos alrededor de la palabra turismo médico
y pensamos que dentro del turismo médico es una única cosa, pero turismo médico, turismo de salud, turismo de bienestar, turismo dental, turismo wellness, es un gran mundo donde lo que debemos nosotros ver práctico es que la persona está viajando con el motivo de hacerse un tratamiento, un diagnóstico o algo que mejore su bienestar. Punto. Ahí, si tenemos en cuenta la definición, que es la definición, por cierto, que dice la Organización Mundial del Turismo y la Organización Mundial de la Salud, ambas ya la adoptaron, estamos hablando de la definición de personas que viajan con ese motivo. Si tuviéramos en cuenta eso, los números de Medellín son mucho más grandes de los que creemos y de los que publicamos a través de la Cámara, donde hablamos de más de 23.000 pacientes. La semana pasada salió en El Colombiano un par de noticias sobre el tema, 23.000, 24.000, pero ahí estamos hablando solo de algunos que se reportan. La realidad es mucho más grande y se nos olvida además el paciente local, el paciente nacional. Realmente el turismo en salud es un hecho, es algo que ocurre hace mucho tiempo, es algo que seguirá ocurriendo, pero que no es solo con paciente internacional. Eso es algo que quería decirles. El tercer punto es que esto es una industria global. Como industria global de turismo en salud, Colombia es un destino más. Y como somos un destino más, somos uno de los 68 países que dice que somos el mejor destino de turismo en salud, con las clínicas con los más altos estándares de calidad, donde ofrecemos los mejores especialistas y ofrecemos además una experiencia memorable para que te sientas seguro y tranquilo, donde cuidamos la atención de la experiencia en la ciudad. Eso mismo lo dicen cientos, literalmente cientos de ciudades en más de 68 países, 67 en estos momentos, y ir a Irán es un poco complejo, gran destino de turismo en salud de Medio Oriente. Todos dicen lo mismo, que son el mejor destino de turismo en salud. E incluso en Colombia lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si cambiamos Córdoba, Argentina, y esta foto le ponemos Medellín, Colombia, o le ponemos Lima, Perú, o le ponemos Guatemala, todos decimos lo mismo, todos los destinos, y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, decimos que es que nosotros somos la receta para recuperarnos, somos un lugar donde va a encontrar bienestar, donde vamos a encontrar tranquilidad, donde se va a conectar todo. Todos los destinos y todas las ciudades y todos los clústeres están hablando en el mismo lenguaje. Somos el mejor destino de turismo en salud, con las clínicas con los más altos estándares de calidad, con los mejores especialistas, y ofrecemos la mejor experiencia para nuestros pacientes internacionales. Eso lo dicen todas las ciudades, y eso se los digo porque nosotros estamos cayendo en el error de hacer lo mismo que hacen todos, de repetir un mismo guión sin tener en cuenta lo que nos diferencia a nosotros, que es nuestro servicio y nuestra ciudad. Nosotros, si Colombia es destino líder de turismo en salud, o es Cali, o es qué. Entonces les quiero dejar esta reflexión en esta primera parte, donde dice que las personas hoy pueden ir a muchos destinos, a cualquier parte. Uno literalmente en 24 horas llega a cualquier esquina del mundo, pero solo aquellos destinos que los enamoran, que enamoran a las personas con experiencias, serán los que las personas recomienden, vuelven y promuevan. Realmente lo que más importa aquí no solo es traer un turista, sino enamorar un turista, un huésped de nuestra ciudad, de nuestro destino y de lo que hacemos. Y en los destinos, los hoteles son los lugares donde más tiempo se pernocta, donde más tiempo pasan las personas, y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar el elegir una cama y un desayuno, ofrecer experiencias realmente únicas. Entonces, ¿por qué viajan los pacientes internacionales? Cuarto punto. Nosotros decimos, no es que Colombia, como es tan económico y como es tan barato, ojo con el tema del barato, una cosa es que seamos baratos y otra cosa es que tengamos un precio razonable, y ahí existen muchos motivos de viaje. No es el único y no es el principal. Hay pacientes que no tienen seguro en otros países y que tienen que hacerse, o tienen un seguro muy limitado, a quienes le tienen que hacer una cirugía ambulatoria, y lo que hace la persona es viajar, porque en su país no se la cubren y en otros países pues, lo puede pagar mejor o está disponible. O que es el segundo punto, que si las personas tienen que hacerse una cirugía y en su país no está disponible, pues viajan a Colombia, viajan a nuestra ciudad.
Porque pasa que nosotros a veces nos olvidamos, nos parece súper normal que en la ciudad existan 4 clínicas oftalmológicas, cada una con 30 oftalmólogos. Para dar un ejemplo, es algo normal y uno dice, ve, voy a esta clínica o voy a la otra. Voy a la que queda por allí o la que queda por allá. Y les parece normal, pero hay países en los que hay 2 o 3 oftalmólogos por todo el país. Y ahí es donde cambian las cosas. Ahí es donde hay clínicas en la ciudad de Medellín que hacen más cirugías que países enteros, y muchas. Entonces ahí es una oportunidad por la cual las personas viajan. Y eso hace que nuestra calidad sea muy otro motivo y otra razón por las cuales las personas, por la cual las personas viajan. Entonces, los tratamientos alternativos, el tiempo de espera, por diversión, por privacidad, hay muchos motivos por los cuales las personas viajan y llegan a la ciudad y llegan a hacerse tratamientos médicos en nuestro país, no únicamente porque seamos económicos, no únicamente porque seamos baratos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque ustedes, que son los que manejan esos lugares donde las personas se quedan, donde van a estar parte de su experiencia, tenemos que contribuir a que y a entender que no es solo y únicamente para aquellas personas que quieren ahorrar plata. No es el único tema. Otro punto, quinto punto del día, los temas de tipos de turismo en salud. Siempre pensamos en turismo en salud como la cirugía plástica, la cirugía estética y de pronto la cirugía oftalmológica o los chequeos ejecutivos. Incluso en lo que salió en estos días en el colombiano, veíamos que pues, hay una distribución de lo que se reporta como turismo en salud en la ciudad, como turismo médico. Pero realmente cada especialidad es un mundo diferente y requiere pacientes diferentes. Es muy diferente, y esto se lo digo porque ahorita vamos a hablar y vamos a llevar todo esto al mundo de las rentas cortas y de los alojamientos. Es muy diferente yo pensar mi alojamiento para pacientes que vienen a hacerse una cirugía de cambio de cadera con una prótesis total de cadera que requiere silla de ruedas, que requiere muletas, que requiere una movilidad del paciente muy diferente a un implante capilar, un implante de pelo, muy diferente a una persona que está bajando de peso, muy diferente a un tratamiento oncológico. Cada tratamiento, cada especialidad es diferente y su proceso de recuperación y de estancia en la ciudad es completamente diferente. Hay personas que vienen, están 3 días en la ciudad y con eso es suficiente, se hacen sus tratamientos, se hacen sus exámenes y se van. Pero es muy diferente si la persona viene a hacerse una cirugía de la pared abdominal o si vienen a hacerse un tratamiento de corazón. Eso es algo muy diferente y es una oportunidad que ustedes entiendan que no todos nos tenemos que preparar para todos los tipos de pacientes. No todos los hoteles, no todos los alojamientos, no todas las rentas cortas tienen que estar completamente organizados para todos los tipos de pacientes. Y eso ténganlo en cuenta porque sé que aquí veo que hay desarrolladores inmobiliarios, no tienen que desarrollar todo, no tienen que desarrollar una clínica dentro de los lugares que están desarrollando, no es necesario. Cada uno se podría especializar, hacer alianzas con diferentes clínicas, con diferentes facilitadores, que también veo facilitadores por aquí conectados, para atraer esos pacientes. Entonces eso es importante. Hay muchos tipos de turismo en salud. No todos son cirugías plásticas, no todos son cirugías estéticas. Hay hay 84 especialidades médicas en las cuales podemos tener pacientes, y hay 64, perdón, y ahí tenemos una gran oportunidad. Entonces tengamos en cuenta que las personas hoy pueden ir a muchos destinos, y esto se los repito y se los acabo de decir. Solo aquellos los destinos que enamoren con las experiencias serán los que recomiendan, vuelven y promueven. Y definitivamente los lugares donde duerme el paciente, los hoteles, las rentas cortas, son los lugares donde más tiempo están los pacientes durante su estancia. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a hablar eso y ya, digamos, hacer un comentario inicial. Eso hace parte pues, de un taller muy, muy largo que tenemos sobre el manejo de turismo médico y sobre cómo maneja y cómo se desarrolla el turismo médico y bienestar en las ciudades.
Vamos a hablar más ahora de alojamientos temporales y de todo lo que tiene que ver con turismo en salud. Entonces, para comenzar, quisiera escuchar de alguno de ustedes, si quieren participar, cuál es esa gran pregunta o cuál es esa gran sugerencia que tiene, cuál miedo, cuál duda tienen sobre el manejo de turistas, de pacientes en los alojamientos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que les preocupe, algo que quieren conocer al principio? Emanuel, adelante. ¿Sí me están escuchando? Sí, ya te estamos escuchando. Listo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Emanuel Hernández. Yo trabajo con la empresa A Crecer. Es una inmobiliaria que tiene bastante tiempo, digamos así, en el mercado. Tiene bastante renombre y digamos que por el tema del turismo en general nos vimos con la necesidad de crear una empresa que se llama My Place. My Place es lo que hace es, digamos así, operar apartamentos para medianas, cortas y largas estadías, ¿correcto? Lo primero, o digamos, una de las preguntas más grandes que tenemos nosotros como operadores es saber qué adecuaciones deben tener estos inmuebles, estos lugares donde se van a quedar las personas. ¿Adecuaciones físicas te refieres? Sí, exacto, exacto. Perfecto, ahorita vamos a hablar un poquito de eso y les vamos a compartir algunos de los instrumentos que podemos usar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, otra duda que quisieran ver sobre el tema? Carlos Garcés dice que si es lo mismo turismo de salud y turismo médico. Según la Organización Mundial de la Salud, es lo mismo. La ciudad ha definido, y tanto el clúster de salud como el clúster de turismo, ha definido dos grandes grupos. Los turismo médico hablan de los que vienen a hacerse tratamientos médicos complejos de cirugías dentro del hospital y que básicamente son traídos por las aseguradoras o por los hospitales. Ese es un grupo. Y el otro grupo es los que vienen a hacer ya tratamientos ambulatorios, que vienen con turismo, que vienen de paseo y que tienen como más temas turísticos, Carlos. Eso lo ha dicho algunas instancias de la ciudad. Técnicamente es lo mismo, pero se podría definir a los que vienen en la ciudad, digamos, se ha trabajado en las mesas prácticas, y por aquí también veo al doctor Adolfo, que lideró una de esas durante muchos años en la ciudad. Se habla de esas dos cosas, se trata de hacer esa diferencia, pero técnicamente estamos hablando de pacientes que vienen a hacerse un tratamiento de salud muy especializado. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Juan, aprovecho este espaciecito para recordarles, por favor, que nos ayuden con el tema de la asistencia. Sabemos que les interesa que les enviemos posterior al espacio estas memorias, que eso les quede como para masticarlo, volverlo a revisar. Entonces les agradecemos mucho que puedan diligenciar. En el chat está el link, lo voy a ir como escribiendo cada tantito para que se refresque por si llegan nuevos invitados. Entonces les agradecemos. En este momento tenemos más de 23 personitas conectadas, entonces les agradecemos porque tenemos alrededor de 6 o 7 que han diligenciado la asistencia. Entonces les agradecemos mucho que lo tengan presente. Gracias, Juan. Gracias, Juliana. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Catalina, creo que iba a decir algo. No, bueno. Se arrepintió. Bueno, entonces vamos a hacer algunas preguntas. Primero, esta es una estadística inventada, porque es un cálculo hecho literalmente por mí. Y es que por cada hora que un paciente pasa en una clínica, pasa 23 horas en su alojamiento. Eso es una forma exagerada de decir que ustedes son los que realmente van a enamorar o desenamorar a un paciente de la ciudad. Ustedes y los hoteles también, que también aquí creo que hay alguno que trabaja con hotel. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque creo que la primera vez que se invita a este grupo a un tema de salud, a hablar de turismo médico, ojalá no sea la última, ojalá podamos tener nuevos espacios, y pues llamado a la alcaldía y al buró y a la cámara a que genere más estos espacios y estos talleres, porque creo que es muy valioso que entendamos esto.
Primer mito. Entonces vamos a empezar a hablar de los mitos. Necesito convertir mi Airbnb, por decirlo alguna cosa, la idea no es hablar de marcas, no es el único, en una clínica. Tengo que elegir, quiero convertir mi espacio en una clínica y hacer las adecuaciones físicas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a nivel regulatorio, ustedes no tienen por qué estar preocupándose por hacer adecuaciones para manejar pacientes, porque si lo están haciendo, es como manejar una clínica y eso sería otro negocio y un centro de recuperación en Colombia es una IPS. Entonces, esa no es la discusión acá. El llamado es que ustedes no se pongan a convertirse en una clínica para recuperar pacientes desde el punto de vista médico. Eso es un llamado general que hacemos. Ahora, existen diferentes, y si quieres, Emanuela, nos escribes y con mucho gusto te compartimos. Igual la Cámara muy pronto va a publicar algunas cajas de herramientas y una guía de turismo en salud y varias cosas que estamos haciendo, donde está lo que te voy a decir, pero existen unos listados de cómo hacer mi hospedaje más asequible para los pacientes. Entonces tiene que hablar con el tema de movilidad reducida, algunos temas de seguridad, algunas rutas de residuos. Son algunas cosas en las que pueden desarrollarse, pero no hay que hacer no hay que tumbar el baño para volverlo a hacer, o no hay que tumbar la tina para poder meter la silla de ruedas. No, porque ustedes no van a ser una IPS. En Colombia no existe lo que algunos llaman, y sé que algunos incluso aquí están, no existe legalmente lo que se llama el centro de recuperación, una casa de recuperación. Eso sería una IPS y no está regulado, es un gran ámbito gris y no vamos a hablar de eso aquí. Aquí lo que estamos hablando es que los hospedajes, los centros de alojamiento, pueden desarrollar voluntariamente algunas modificaciones que son esos estándares de asequibilidad, de accesibilidad, de sostenibilidad, de manejo de residuos, que son los que rigen más los hoteles. Entonces, eso se puede, existen unos listados, unos índices, unos checklists de lo que tiene que tener, la anchura que tiene que tener la puerta, los espacios de circulación. Hay algunas cosas que sí se pueden aplicar de forma voluntaria, pero no es que lo tengamos que hacer, porque nosotros no vamos a hacer una clínica, ni queremos hacer una clínica nunca. Entonces, lo primero es eso, no necesitamos hacer conversiones a clínicas, no necesitamos convertirnos en espacios así, pero ya ahorita hablamos de cómo convertirnos más hacer otros cambios. La segunda pregunta me llamó la atención, que aquí no la hicieron en otro espacio que tuve con otros espacios de rentas cortas y rentas largas. Decían que el problema de los pacientes es que es un huésped de alto riesgo y de mucha responsabilidad. Que qué pasa donde esa persona se me complique, qué pasa donde esa persona se me muera. Entonces ahí hay una recomendación que espero que todos tomen nota. En el contrato de arrendamiento o alojamiento, como lo tengan, cualquiera de las modalidades, ustedes deben de tener lo siguiente. 2 puntos. Señor huésped, usted no puede realizarse tratamientos médicos que requieran por la reglamentación colombiana ser realizados en una IPS. Usted no lo puede hacer en mi alojamiento. Si usted lo hace, está incumpliendo el contrato de alojamiento o de arrendamiento. Y me libera a mí de toda responsabilidad. Esa cláusula es algo que deberían cambiar mañana todos ustedes. Y si quiere, con Juan Carlos lo podemos revisar y les podemos ayudar a definirla, porque es importantísimo que la tengan, porque ustedes le tienen, no es simplemente que yo le diga al paciente, no, usted no debe hacer tratamientos, no, tiene que estar escrito en el papelito, en el contrato,
que no se puede hacer nada que en Colombia requiera ser hecho en una clínica. Entonces, eso es importante. Por favor, escribe lo que acaban de mencionar de la cláusula. Ana María, sí, pues, la idea es que lo anotes, por eso lo estamos aquí diciendo. Entonces, no pueden, usted como huésped no puede hacerse tratamientos que requieran por normatividad colombiana ser realizados en las instalaciones de una IPS. Si usted lo realiza, está incumpliendo con nuestro contrato y no puede ser, y no cumplimos, pues nos liberan nosotros de cualquier responsabilidad. Eso es algo que ustedes deben de tener en cuenta y deben desarrollar. Eso sí lo debemos hacer. Porque es muy importante que tengan ustedes en cuenta que el riesgo médico es de la clínica, del médico que realiza el tratamiento del paciente. No tiene por qué ser de ustedes. Pero el día que haya un problema, ustedes los van a involucrar. El día que haya un fallecimiento de un paciente, como los ha habido en la ciudad, y los va a seguir yendo, porque en medicina la gente se muere, porque en la vida la gente se muere, lo más seguro que tenemos es eso. Cuando ustedes los van a llamar y los van a llamar a testificar y los van a llamar a fiscalía y entonces tengan en cuenta que tienen que hacer varios procesos de cubrirse legalmente y ese es uno de ellos. Pero tengan en cuenta, si ustedes lo hacen bien, el riesgo es de la clínica, el riesgo es del médico y el riesgo es del mismo paciente que no sigue las indicaciones o que hace algún tipo de actividades riesgosas o indebidas, ¿cierto? Entonces es importantísimo que tengan eso en cuenta. Tercero, que si requiere una inversión masiva de equipamiento, que es que yo qué voy a hacer, es que mis alojamientos no tienen X equipo o no tienen lo uno o lo otro. Entonces ahí las recomendaciones y lo que hacen los grandes destinos de turismo en salud es dar esas recomendaciones. Ahorita les vamos a compartir algunas. Y ustedes preocúpense por ofrecer un confort para una persona que está en un momento frágil de su vida. Preocúpense por eso. Esto es un tema de empatía, de tener empatía con esa persona que está en un proceso de cirugía, de tratamiento, de recuperación, sea por lo que sea que sea un tema dental, un blanqueamiento dental o un implante de pelo o un tratamiento de cáncer, sea lo que sea, ustedes deben tener esa empatía y pensar cómo hago que mi alojamiento sea lo más confortable posible. Y eso implica muchas veces no comprar los elementos más baratos que a veces ponemos en los alojamientos. Entonces, esa es la inversión que se necesita. Entonces, que la ducha, si ustedes apenas la están haciendo y piensan meterse en este mercado, hacerlas a ras de piso, que el Wi-Fi, pues, que tenga una buena velocidad para poder que el compañero haga un teletrabajo. Y esa cantidad de detalles, ahorita les voy a dar dónde pueden sacar esa cantidad de detalles. Sergio dice que muchos pacientes postquirúrgicos se hospedan en hoteles. Esa sola cláusula libera al hotelero de la responsabilidad a pesar de permitirle el manejo de enfermería y de seguimiento médico. No es que los libere, no es que los libere. Uno cuando hay un problema con algún paciente, siempre todos los que están en la cadena del paciente, a todos nos van a llamar a testificar y a todos nos van a llamar a complicar y si el paciente está 15 días en el hotel y un día en la clínica, va a demandar al hotel igual que a la clínica, a pesar de que el hotel o el alojamiento no tenga nada que ver. Eso siempre va a ser. Pero es uno de los muchos aspectos y también les cuento que la Cámara va a publicar algo muy interesante al respecto después. Es uno de los muchos aspectos que ayuda a protegerlos legalmente. Sigamos con el tema de cómo evitar problemas. Entonces ya hablamos del contrato, del alojamiento y el arrendamiento. El segundo es preparar el espacio. Entonces les vamos a dar unos ejemplos específicos. Les preparamos 7 ejemplos específicos de cómo preparar los alojamientos para promover que sean ese espacio de que brinde ese confort, que sea un espacio curativo y que ayude a las personas. Prohíba procedimientos en el alojamiento. Suena obvio, pero háganlo por escrito y publíquenlo. Es muy importante
siguen ocurriendo, siguen desarrollando procedimientos de forma ilegal en alojamientos, en hoteles, en casas, sigue ocurriendo. ¿Y saben cuál es el problema? Que seguirá ocurriendo. Entonces, eso es algo que ocurre en todos los lugares del mundo, en todas las grandes ciudades, en las pequeñas. Eso no se ha encontrado la forma de solucionarlo, y esa parte de la informalidad es un problema que tenemos en el turismo en salud de forma muy, muy grave en todo el mundo. Entonces, lo seguiremos teniendo. Lo importante es que ustedes que quieren trabajarlo de forma bien hecha, publíquenlo, pónganlo en el contrato, en la guía, en las recomendaciones, denlo por escrito. Empecemos a hacer entre todos ese proceso de hacer que las personas no se hagan procedimientos médicos en las habitaciones de los hoteles, ni en los alojamientos, ni en los apartamentos que alquilen. ¿Listo? Y hay algo que es importante, y por eso el clúster de turismo está generando estos espacios. Los invitamos a que participen de las actividades que hace el clúster de turismo de la ciudad, porque allí hay agentes de turismo en salud, hay empresas que pueden ser sus aliados cuando tengan algún problema o cuando tengan alguna necesidad. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Luz Dari pregunta que si este programa se desarrolla solo para la ciudad de Medellín. Por el momento sí, pero todo lo que se publica es abierto al público. Todos estos programas, todos estos proyectos son abiertos a cualquier persona que se conecte de cualquier parte. Incluso esto después lo subiremos seguramente en plataformas y lo podrán ver, y lo verán personas de otras partes del país o de otras partes de América Latina. Entonces, por ahora los programas se desarrollan en la ciudad de Medellín. La alcaldía y el buró están desarrollando y apoyando este proceso, pero pues estamos abiertos. Nosotros también hemos trabajado programas similares en Manizales, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Hemos tenido la oportunidad de acompañar. Entonces, todos los clústeres del país están buscando cómo desarrollar el proceso. Entonces, les quiero contar algunas cosas para mejorar. Primero, el tema del check-in. El tema del check-in está siendo algo que todavía no sabemos qué va a pasar, pero los pacientes internacionales se están sintiendo un poco incómodos, es la palabra, cuando les pedimos la fotocopia del pasaporte o les sacamos fotocopia del pasaporte en el check-in. Eso es algo incómodo, eso está afectando un poco de por qué en Colombia me sacan copia del pasaporte a mi documento de identidad, porque cada vez que voy lo tienen que hacer. No todos ustedes lo hacen, pero tengan en cuenta que es algo que está incomodando mucho a los pacientes. Ahí buscar la forma de empezar a aplicar más el check-in automático, que ya lo hacen en otros países, y es importante que lo tengamos. Simplemente quería mencionar eso. Empecemos por esos grandes cambios de infraestructura, también para terminarle de responder a Manuela. Algo que sí deberíamos hacer es tener agua de alta calidad en nuestros alojamientos. Si bien el agua en la ciudad es muy potable y es muy buena, y la que venden en botellas es buena, lo que uno ve en destinos que tienen un poquito más de experiencia con el manejo de pacientes, por ejemplo, Estambul en Turquía, por ejemplo, Ankara en Turquía, por ejemplo, Ljubljana, por ejemplo, Krasner en Croacia, diferentes destinos que hemos tenido la oportunidad de conocer y de visitar. Lo que hacen es que en los hoteles, en los alojamientos, en los apartamentos, instalan filtros para tener un agua de mejor calidad. Filtros. En algunos es la garrafa de filtro, en otros es un filtro cerámico, en otros están puestos diferentes filtros, pero ofrecen el tema del agua como el primer elemento terapéutico. Entonces, ese sí sería una inversión interesante que se haga en la ciudad, de mejorar la calidad del agua. Ese es algo que sí o sí lo deberíamos de tener. Catalina, adelante. Ay, Juan Pablo, gracias. Una pregunta. Cuando hablas de calidad de agua, ¿hablas de para el consumo o también hablas de calidad del agua, por ejemplo, para el baño, para el aseo, o estamos hablando solamente para consumo? Normalmente es para el consumo. Normalmente lo que más frecuente ve uno cuando va a destinos así más avanzados
es que uno llega y tienen estoy hablando de rentas cortas, uno llega y encuentra la garrafa filtrante con un filtro nuevo, o si es un filtro de carbón activado o el filtro cerámico, los encuentra uno disponibles, muy visibles, muy a la entrada, a pesar de ir a lugares con agua potable. Eso es, digamos, lo normal. Ya, por ejemplo, cuando hablo de alojamientos de luxury, por ejemplo, en Suiza, en Lausanne, en Ginebra, ya sí son agua con ósmosis inversa, con filtros de todo el apartamento, pues con filtros de 2.500 euros, unas cosas ya loquísimas, pero también es una posibilidad. Normalmente uno no lo ve en la ciudad. Entonces el agua, ayuda mucho a los pacientes. Y piensen ustedes, me acaban de hacer una cirugía, voy a ir a un país que sale en las noticias de mi país, no siempre por buenas cosas, además de fútbol y cantantes salen otras cosas que no son tan buenas, y que las películas de Hollywood lo pintan como un país en medio de la selva, con un montón de gente enferma. A mí me toca irme a operar allá porque es la única opción. Mi país no es que sea muy diferente, pero pues voy para allá y me da miedo. Entonces van a estar 15 días y ese paciente, ¿cuánto le toca gastarse en agua embotellada? Entonces, eso es lo que les digo, empatía. Ayudemos al paciente para que no se gaste esa platica, para que no gastemos tanta botella y mejoremos la calidad del agua. Entonces, ese es el primer aspecto que sí debemos de mejorar y que sí lo debemos de tener. Y el paciente lo siente. Cuando usted le dice en un papelito al paciente, bienvenido, esta garrafa es para tu uso, puedes mejorar el agua limpia, el agua de la ciudad es potable, pero aún así sabemos que quisieran una agua de mejor calidad, pensamos en ti. ¿Qué pasa con el paciente? Se siente especial y siente que, wow, esta gente piensa en los detalles, 5 estrellas. Primer punto. Segundo punto, el tema del sueño. El tema del manejo del sueño, el tema del manejo del jet lag. Muchos de los pacientes que recibimos en Medellín vienen de la costa oeste de Estados Unidos, o algunos vienen de Europa. Son 5 o 6 horas de diferencia en el sueño. Y nuestros alojamientos y nuestros hoteles en la ciudad son ruidosos, llenos de luz, se escucha el que todo sea 3 habitaciones, se escucha el que cuando alguien pita el taxi, el de la mazamorra en la mañana, el de los aguacates. Entonces no tenemos lugares preparados para el sueño. Y eso es tan importante que ayer Equinox, que es una empresa que se dedica a hacer colchones, se convirtió en un unicornio de $1.500 millones porque levantó plata, porque desarrolla camas que ayudan a descansar mejor. El tema del sueño es el nuevo lujo. Entonces, ahí, por favor, sí, ahí se inviertan en colchones que no sean los mismos colchones que tienen todos los lugares, que son los colchones que venden para todos los hoteles y que es el mismo colchón incómodo. Supuestamente es muy bueno, pero la realidad no es así. Entonces, el preparar los lugares para tener un buen sueño con sonido, buen lugar comida, buen lugar de cómodo y oscuridad son 3 cosas que son completamente necesarias y que sí nos hace falta en la ciudad. Obviamente uno no conoce el 99.9% de los alojamientos los que no han podido tener la oportunidad de hacer inspecciones y hacer visitas, son muy pocos, pero lo que normalmente ve uno es que no son ni oscuros, ni silenciosos, ni cómodos. Entonces, eso es algo que se puede hacer y que es muy sencillo y que ayuda muchísimo. Un mejor sueño, paciente recuperado más fácil. El tema del hambre, eso sí es algo que tendremos que hacer como ciudad para que la única opción que sea para en los hoteles o en los lobbies compartidos no sea una máquina donde yo me como una Snickers o una chocolatina. Tenemos que tener algo un poco más saludable, algo que me ayude más a mi preparación y que no tenga dulce. Y eso va incluso para los hospitales de la ciudad. Si ustedes van a las urgencias de la ciudad y miran los vending machines que hay,
En ningún hospital, bueno, si había uno, pero lo quitaron, en la clínica de Las Vegas lo tenían, donde usted pueda comprar comida saludable estando en el hospital. Entonces, ni en los hospitales lo tenemos, menos en los alojamientos, pero es algo que se puede trabajar. Ahí la sugerencia es tener, aunque sea frutos secos o algún tipo de alimento sencillo, pero que esté disponible para aquellos alojamientos que tienen lobby, para aquellos alojamientos que tienen al menos una entrada común y que tienen algún espacio, no todos son así, tengan algún tipo de alimentación pensada. Piensen ustedes, voy a otro país y qué hago para llegar y para estar allí. Voy a pasar tema. Cargador de dispositivos. Recuerden que no en todos los países tenemos el mismo tipo de conexión. Recuerden que hay países en los que tenemos otra. Y cuando uno va y llega a la ciudad después de 8 horas de viaje y encuentra este dispositivo de 2 cositas y no tiene dónde conectarlo y no tiene cómo conseguir un cargador, eso es un problema. Y es un problema para el paciente porque no puede cargar sus dispositivos y porque se siente incomunicado. Y le toca salir a la medianoche a buscar. Entonces es el mismo tema. Ténganlo disponible, ofrézcalo gratis o compren el outlet de la pared que tenga, no solo que sea múltiple porque cualquier persona, cualquier país lo pueda usar. Esos son los detalles que enamoran, esos son los detalles que ayudan a que el paciente se sienta mejor. Wi-Fi, ya lo mencioné, el tema de que sea un Wi-Fi bueno. Realmente muchas veces no depende de nosotros, pero también las internets que ponemos en los alojamientos es demasiado malo. Y una persona que va a estar ahí 3 semanas, tal vez necesita trabajar desde allí, no tiene ni el espacio, ni la silla, ni el internet. Entonces es otra oportunidad. Los horarios flexibles de check-in, check-out, ofrézcanlo. Es algo súper llamativo cuando uno va a un destino que maneja pacientes. Cuando uno va en Estambul, por ejemplo, uno puede hacer check-out a las 4 de la tarde y puede hacer check-in a las 10 de la mañana. Entonces son curiosidades que hay en los destinos, porque justamente se piensa en eso. El tema de cobijas y sábanas, siempre la sugerencia es tener más disponibles, pero ojalá antifluido también. No solo las 7 tigres, ni las que usamos a veces en la ciudad, que son muy bonitas para decorar, pero muy malas para hacer calefacción. A la ciudad, a nuestra ciudad, Medellín, llegan muchos pacientes del Caribe que están acostumbrados a vivir con una temperatura superior a 28 grados centígrados, con un buen calor, y aún así en las noches de frío en el mar les da frío. Entonces cuando llegan a la ciudad se mueren de frío. Y llegan, no, ya hay una cobija, y no es suficiente. Y eso, por 18 noches, se convierte en un problema. Entonces ahí también es tener más opciones de cobijas disponibles, también algo muy sencillo. Ya vámonos para temas más complejos del tema, por ejemplo, como aire. ¿Quiénes de ustedes tienen filtros EPA, sensores de CO2 o algún equipo que diga el indicador aquí de calidad del aire? Eso es algo interesante que lo ve uno ya en otros destinos, que lo están haciendo, por ejemplo, en Tailandia. Todas las habitaciones tienen un indicador de CO2 y un indicador de la calidad del aire cuando uno va a alojamientos. Estoy hablando de alojamientos, no solo de hoteles. Esos son aparaticos que le ayudan a detectar cuando es una alarma, cuando el CO2 está muy alto, cómo está la calidad del aire, cómo está la temperatura. Este tipo de elementos son importantes para los pacientes. Ahí está llegando a la ciudad pacientes que llegan más interesados cada vez con sus temas de longevidad, de bienestar, de cómo mejorarse y cómo tratarse, y les interesa la calidad del aire. Entonces es importante, es casi imposible en Medellín, por ejemplo, y en Colombia en general, conseguir alquilado un filtro EPA, un ventilador de filtro EPA para la habitación, para hacer una limpieza de la habitación. Es algo que a veces lo vemos como que ¿para qué?
y es importante, el aire de Medellín es contaminado, es muy particulado, y para pacientes que son muy sensibles es muy pesado. Entonces es importante que tengan al menos un proveedor que les alquile esto y que, y que puedan incluso facturarle más al huésped en ese proceso. Almohadas, por favor, ustedes, señores de alojamientos, de rentas cortas y de hoteles, inviertan en almohadas. Una buena almohada aumenta una estrella en la calificación final. Eso, 2 o 3 almohaditas es muy grave y es la principal queja. Y ojalá diferentes almohadas. Algo que conocí que me encantó, por ejemplo, en Costa Rica, en un hotel, en un alojamiento, tenían un portafolio de almohadas. Entonces tenían un papelito donde usted decía, si usted quiere otra almohada, pídala. Y tenían blanda, dura, pequeña, grande, inclinada, no inclinada, y usted la podía pedir. Tengan, por favor, más almohadas y inviertan en eso. Un paciente se les va a agradecer mucho. La comida saludable en la habitación para aquellos pocos que ofrecen temas de alimentación. Pues, traten de tener comidas saludables. Ahí la ciudad y con el clúster de gastronomía está trabajando en tener más opciones saludables y más tipos de dietas diferentes. Actividades saludables. Y entonces vamos a dar unos ejemplos finalmente. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Perfecto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, entonces ya existen algunos criterios, ya los vamos a compartir para que los anoten y para que los busquen y nos pueden escribir y con mucho gusto les podemos ayudar con la información que quieran profundizar. Pero, por ejemplo, hay unos criterios que científicamente están comprobados que los colores de la habitación pueden ser elegidos para ofrecer confort, tranquilidad, y esos son basados en ciencia y no son elegidos simplemente por alguien que les gustó. Entonces, muchas veces el color de la habitación para un paciente lo eligen de cierto color, porque es el diseño que nos dijo el diseñador de interiores o el arquitecto, pero sepan que existe una tabla de colores para el tipo de confort que quiero ofrecer al paciente. Entonces, sepan que existe ese. Los aromas de las zonas comunes, por favor, no usemos más los aromatizantes que venden en Dejuno y en Ara y en Oxxo. Esos son los aromatizantes que son pues, económicos, a los que muchos ponemos en nuestros alojamientos, pero normalmente están relacionados con lugares de bajo presupuesto. Tengan en cuenta que existe un listado, y esos son estudios, siempre en Medellín hay 2 empresas muy buenas que se dedican al tema de aromaterapia. Yo puedo elegir qué aroma tiene mi alojamiento y que no sea un aroma ni a fabuloso ni aromatizante de D1, sino que sea algo que me ayude a relajarme, a mejorarme, a recordar mejor, a descansar mejor, sea lavanda, sea bergamota, sea cualquier tipo de aroma real que esté comprobado. Y como les digo, hay estándares que ayudan a definir esto. Los que ofrecemos menús, ya estamos en la ciudad y en Colombia en la capacidad de ofrecer menús antioxidantes, menús antiinflamatorios, dietas veganas reales, dietas halal, dietas religiosas. Ya existen proveedores de altísima calidad en la ciudad y pues, tratemos de usarlos y de mejorarlos. Esa es otra opción que tenemos. La iluminación, en eso, Emanuela, para seguirle respondiendo, sí deberíamos invertir un poquito más. Las iluminaciones, uno en una habitación de confort, de recuperación, debería tener 3 tipos de iluminación: la general, la indirecta y la indirecta tenerla tanto luz blanca como luz cálida. Y eso también está estudiado. Hay guías completos, hay libros detallados de cómo hacer la iluminación de un cuarto y para que sea más confortable, y si es más confortable va a ayudar mejor al paciente. Y en este caso, si tengo una iluminación bien especial, por ejemplo, como los hoteles Equinox en Nueva York, que son unos hoteles especializados en mejorar el jet lag.
Entonces, las personas que llegan de Europa a trabajar en Nueva York se quieren quedar solo en ese hotel porque la iluminación de esos hoteles ayudan a mejorar y disminuir la enfermedad por desfase horario o jet lag que llaman. Entonces, la iluminación, por favor, también inviertan y mejoremos la iluminación para los pacientes. Camas. No tenemos que tener camas hospitalarias en los hospedajes. No lo tenemos que hacer. Si usted lo quiere hacer, pues muy interesante que lo haga, pero no es necesario hacerlo. Para eso existen los elevadores, para eso existen los elevadores de espalda, las mesas, para que el paciente pueda comer y estar en cama confortablemente si no se puede parar, si tiene alguna abdominal. Tienen las sillas ergonómicas. Las sillas que estamos poniendo en las habitaciones son muy incómodas para un paciente o para alguien que tiene que estar sentado 8 horas. Inviertan, por favor, en eso. Eso les va a ayudar a que tengan más largas estancias, menos noches vacíos. Eso es y también algo interesante. Y a nivel de procedimiento, y esto es una oportunidad, y esto sí es una recomendación, ustedes, como decimos, no tienen que hacer una modificación completa de las habitaciones, no tienen que hacer algo completamente diferente, pero sí pueden hacer mucho para que el paciente o para que el huésped se sienta mejor. Uno de ellos es tener bolsas de agua caliente, compresas frías, compresas de hielo, guardianes para las agujas, bolsas rojas. No solo son pacientes postoperatorios, los pacientes con diabetes necesitan botar su lanceta. Este tipo de elementos, ténganlos disponibles, pero no es que lo tengan que tener en todas las habitaciones, no es así. Pero ténganlo publicado en algún lugar. Si usted requiere compresas de agua fría, hielo, guardianes para depositar las agujas, bolsas rojas para las... todo eso, usted les dice, por favor, pídalo o solicítenlo o lo tenemos disponible en tal lugar. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia completamente para que el paciente pueda recuperarse y pueda contribuir a mejorarse. El check-in acelerado automático, ya lo hablamos. Y en esto uno podría profundizar muchísimo. Podría profundizar a llegar a una habitación libre de toxinas, como ya la ofrecen en algunos lugares. La certifican que no tienen ninguna toxina, ningún microplástico y hacen un montón de posibilidades al respecto. Entonces es importante. Entonces, les estaba comentando, hay unos criterios que son los criterios WELL. Ese criterio WELL es de arquitectura de operaciones, los encuentran así en internet. Si se les preguntan a un ChatGPT, a un Gemini, les ayuda a encontrarlos. Los libros son muy, muy, muy buenos, muy completos. Y habla de la A a la O. El WELL es aire y agua, las luces, los materiales no tóxicos, cómo hacer mi entorno más saludable para que una persona se recupere mejor. Vean que estamos hablando de cómo mejorar nuestros espacios para que se recupere un paciente, no de convertir a mi espacio en un lugar clínico. Esa no es nuestra función y la tenemos que hacer. Ojo, si lo quieren hacer, lo podemos hacer. Catalina por aquí nos dice que es una arquitecta acreditada en WELL, ahí la tienen. Ahí tienen quien les ayude y creo que también tienen una experiencia muy bonita con lo que hicieron por allá arriba en el Tesoro en un sitio interesante. También existen muchos conceptos alrededor de esto. Entonces está el tema de los entornos terapéuticos. Cuando hablamos de un alojamiento, si es para un paciente, si ustedes van a incursionar en este tema, no es únicamente para que trabajen con pacientes de X o Y cirugías. Piensen en entornos terapéuticos. Entonces, en Medellín también tenemos expertos en biofilia, que es ubicar las plantas adecuadas para que hagan el manejo adecuado del entorno. Entonces, ojo, ¿quién de ustedes tiene plantas en las habitaciones? Es que eso le hay que hacerle mantenimiento, es que eso... Hay estudios, hay empresas que se dedican a saber cuáles pongo, que la lengua de suegra es muy buena para dormir con ella, que esta no es buena para la habitación, que la otra sí, que la otra no. Es importante tener contacto con naturaleza, mejora la recuperación de las personas. El tema acústico, confort acústico, estamos graves en Medellín, muy, muy graves en Colombia. La insonorización de las habitaciones es mínima desde la arquitectura. Ojalá Catalina, que está aquí, de aquí en adelante siga haciendo todos los lugares insonorizados, por favor. Importante y necesario, y pueden cobrar más. Ustedes tienen dos
2 apartamentos y uno está insonorizado, cobran más y les aseguro que se les llena primero. Ese es, es muy importante para los que le importa. A la gente que no le importa el ruido, pues que se quede en el otro, pero a los que le importa están dispuestos a pagar más. Bueno, hay muchas más opciones. Está el otro ejemplo que es el Fitwel, que es el competidor de Well. Están las recomendaciones que sigue Plaintree International, que es un lenguaje de hospitales, pero más cómo hacerlo amigable para la familia, amigable para el paciente, el tema de la comunicación. Hay algunos aspectos que se aplican para hospedajes. El tema de las zonas azules o Blue Zones, que tiene certificación. Hay algunos elementos que ustedes pueden elaborar y desarrollar. Existen guías, hay otra cosa rara que se llama salutogénesis, que es diseño para la salud. Bueno, hay muchas opciones en las cuales ustedes pueden convertir sus alojamientos en espacios y en entornos saludables para los pacientes, para tener, no, de hecho Catalina es la que debería estar dando esta charla para contarles qué es lo que deben hacer. La invitamos a dar la próxima charla en 15 días con ella, a la misma hora, porque justamente es algo muy, muy interesante que ustedes como alojamientos, como rentas cortas, deben de pensar. No es, nuevamente lo insisto y lo hemos dicho durante toda la noche, no es convertir los alojamientos en clínicas y centros de recuperación. No es eso. Ese no es el enfoque que debemos dar en la ciudad. El enfoque que debemos dar a la ciudad es que que todos los que estamos incluidos en la cadena de turismo y la cadena de atención del paciente tengamos todo, que ofrezcamos la mejor experiencia para que esa persona tenga la mejor recuperación y la mejor experiencia en la ciudad. Eso es lo que nosotros debemos enfocar. Obviamente hay muchas opciones para trabajar y ya algunos querrán trabajar en algo muy específico, en convertirse en el mejor lugar de recuperación de cirugías plásticas, otro lo hará para el ortopedista, y pues para eso estamos nosotros, para eso están estos espacios, pues para conocernos y para juntamente hablar y preguntar sobre el tema. Con eso damos como por terminado, aquí paro yo, hoy es un jueves, para ustedes es de noche, para mí es madrugada, y me gustaría conocer si hay preguntas, comentarios, sugerencias, deseos reprimidos, invitaciones a comer, todo se recibe en estos momentos. Me gustaría escucharlos y sobre todo escuchar qué dudas, y que esta no sea la primera vez que nos veamos, sino que sea la primera de muchas veces que nos vemos. Pues, ¿quién quiere comenzar? José, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Es que he escuchado que hay algunas empresas que ya ofrecen de pronto que en un hospedaje, en un alojamiento o en un hotel, ellos instalan equipos y hacen un manejo médico del paciente, pues como prácticamente pues para posoperatorios, pues prestando servicios como prácticamente pues como de recuperación y asistencia para eso, y con médicos o auxiliares de enfermería o lo que sea. ¿Eso existe? ¿Esa forma de prestación de servicio es legal en Colombia y ellos podrían asumir alguna situación legal liberando a quien prestó el espacio de cualquier responsabilidad en caso de algún suceso? Existe una reglamentación muy clara en Colombia sobre todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer dentro y fuera de una clínica. Eso existe. Y si usted quiere tener temas de rehabilitación y de ciertos tratamientos en algunos lugares, según lo que usted haga, usted requiere una habilitación por la seccional de salud, y según lo que usted haga, usted no lo requiere. ¿Qué pasa? Que en la mitad de eso hay un mundo gris, que hay algunas empresas que se están aprovechando de ese mundo gris, ofreciendo cosas que no se deberían hacer en esos lugares, pero también hay que decir que si yo me lo puedo hacer en mi casa, pues me lo puedo hacer en un hotel. Ojo porque es muy importante. Uno, en el hospedaje, en el lugar donde está,
Uno en el lugar en donde está sí puede recibir la atención domiciliaria de una empresa que sea una IPS que esté habilitada para hacer esa atención, y yo lo puedo recibir en mi casa y lo puedo recibir en el hotel. Pero el problema es que hay veces que esa atención domiciliaria me hace procedimientos que no están autorizados para hacerse domiciliariamente. Entonces empezamos a jugar en un mundo gris y eso hay que analizarlo caso por caso, detalle por detalle. En otras palabras, sí se puede hacer si lo tiene bien organizado, si es muy responsable, y sí se puede meter en un lío muy grande si lo hace mal. Entonces, eso es un mundo muy, muy detalle, y ahí sí es como la respuesta preferida de los abogados, depende. Catalina, adelante. Sigue Catalina con la charla de Well y de Fitwell. Ay, no, cuando quieran. Pero no, obviamente como soy arquitecta y no soy abogada, entonces mi pregunta va más orientada a la cláusula que mencionaste al principio, porque pues de verdad no me quedó muy claro como cuál es el sentido. O sea, si es que yo debo decirle al paciente, porque yo pensé, bueno, claro, es que no puede hacerse ningún tipo de procedimiento al interior del apartamento, pero no sé si es eso o exactamente a qué te refieres cuando tú mencionas esa cláusula, para que me aclares un poquito más, por favor. Normalmente con nuestros huéspedes deberíamos tener o un contrato de arrendamiento o de alojamiento, alguno de los dos. En ese contrato recomendamos incluir claramente de forma explícita: usted no se puede hacer cosas médicas que requieran hacerse en una clínica. No se las puede hacer. Si hace eso, incumple el contrato de arrendamiento o de alojamiento. Es simplemente como para tener esa pequeña protección. Ojo, no los libera, no es que con eso se queden listos y liberados, no, pero es un paso para liberarse y para estar tranquilo. Y también, casi nadie lee la letra chiquita, pero cuando la letra chiquita se lee es porque hubo un problema, y si eso está ahí, ayuda un poquito. Entonces Sergio dice que cuando la charla de Catalina, fecha de una vez. Catalina, ya somos 3 pidiendo la charla de conocer los criterios Well y Fitwell. Entonces, ¿cuándo? Juliana la organiza, y aquí estaremos pendientes. Aquí estoy tomando nota, estoy tomando nota, leyendo pues los comentarios. En Manuela, les vamos a mandar la memoria, ¿cierto? La memoria de este espacio. Y también es importante el tema de la asistencia, porque también nosotros desde la Cámara constantemente estamos convocando a diferentes espacios, a programas que son muy interesantes para este tema de turismo de salud. Entonces, claramente los vamos a tener muy presentes. Por eso es tan importante el tema de la asistencia, para que estén enterados. Definitivamente desde el clúster, desde la alcaldía, el buró, Cámara de Comercio, pues claramente estamos súper interesados en seguirle trabajando pues a este tema. Queremos que, como por ahí decían en los comentarios, que todos los actores estemos involucrados, estemos construyendo ciudad alrededor de todo lo que tenemos aquí en capacidades. Entonces, por eso también es muy importante la asistencia, porque ahí entonces ya vemos esos intereses y los tenemos súper presentes para todo lo que vamos sacando que les puede servir. Muchas Catalina, gracias. por ahí ya espero que haya llenado la asistencia, porque Sí, mira sí, que la sí, leí. definitivamente es muy, muy importante, pues este tipo de temas es interesante pues para todos los que estamos acá. Doctor Listo, Adolfo, creo que va a decir algo. Alfonso. Sí, buenas noches. Juan Pablo, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera hacer algunos comentarios alrededor del tema que ha generado como un poco de inquietud en la noche de hoy alrededor de qué es para qué. Entonces me parece importante mencionar algunas cosas. Lo primero es que, sin entrar a hacer pues valoraciones de ningún tipo, en principio voy a referirme al tema de alojamiento. Es conocido por quienes están en estas temáticas que empiezan a surgir personas que transgreden los reglamentos de propiedad horizontal. Es decir, edificios de, por ejemplo, apartamentos que tienen una clara destinación
de vivienda familiar que en el reglamento de propiedad horizontal está claramente o es expreso que no puede utilizarse para rentas cortas y sucede. Esto termina en un requerimiento, una acción disciplinaria del Consejo de Administración y de los administradores, posiblemente una multa, y ahí vamos. Ahí nos fuimos pasando la norma y pare de contar, que terminan siendo un problema a veces de convivencia. Como yo alquileo esta vivienda, pues puedo invitar amigos, amigas, conocidos, etcétera, y dejan de ser incluso lugares de descanso para ser lugares de fiesta, integración, relacionamiento, de todo tipo, complicándole mucho la vida a los que viven allí. ¿Por qué hago referencia a ese tema? Porque es un ejemplo de que quien es propietario de ese inmueble se arriesga, porque es muy rentable ponerlo a disposición de otros, a transgredir ese reglamento de propiedad horizontal. Ese ejemplo lo quiero traer para la prestación de servicios de salud. Juan Pablo insistió que en Colombia, a diferencia de otros países, no todos los países, y particularmente de Latinoamérica, tienen lo que se llama, para el caso colombiano, el sistema de habilitación para la prestación de servicios de salud. ¿Y qué es? No es una cartica. La habilitación para la prestación de servicios de salud hace referencia a un conjunto de normas y estándares que el gobierno colombiano ha establecido para decir quién puede prestar servicios de salud. Y miren, la norma colombiana de habilitación no es solo para hospitales y clínicas, es para cualquier prestador de servicios de salud. Es decir, desde un psicólogo o un nutricionista o un odontólogo, solito en su consultorio, hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ahí se habla de niveles de atención, niveles de complejidad, estándares, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que los estándares no solamente son de infraestructura, no solamente es del espacio físico. Los estándares hacen referencia a distintos aspectos a ser considerados que pasan por el talento humano, por los procesos, por la integración de servicios, por la complementariedad de servicios, etcétera, etcétera. Ahora no se trata pues de dar una clase de estándares de habilitación, pero quiero insistir en esto de que en Colombia es expreso quién puede y quién no puede prestar servicios de salud. ¿Qué pasa? Cuando un prestador de servicios de salud no cumple con todo el conjunto de estándares, es sujeto por las autoridades competentes y particularmente las responsables de verificar el cumplimiento de esos estándares, es sujeto de sanción, cierres de servicios y a veces cierre de la institución. Y me parece importante destacar algo. Esto es una figura. El primer principio es que hay una entidad, una empresa que existe, que se llama el prestador de servicios de salud, y hay un representante legal, que es quien responde ante las autoridades competentes frente a lo que suceda en esa institución. 3. Por lo tanto, una casa de recuperación, y ya me voy a volver a ese punto, o un hotel o una finca en el oriente, no es un prestador de servicios de salud. ¿A qué zona gris hace referencia Juan Pablo? Que, por ejemplo, ha hecho carrera en Colombia, que alguien que tiene un servicio de alojamiento le parece que si ya tiene la cama, si ya tiene el baño, ¿qué tanto es que algún médico venga y haga cositas aquí? ¿Y qué tanto es que una enfermera haga procedimientos y haga curaciones y etcétera? Porque como ella es enfermera y esto es una casa, pues aquí puede hacer ese tipo de cosas. Ojo, en Colombia, por ejemplo, está caracterizado servicios de atención domiciliaria. Seguramente todos los hemos utilizado, en donde un equipo profesional puede visitar un domicilio y prestarle unas atenciones a un paciente.
o de monitoreo remoto en salud como parte de teleasistencia y telemedicina. Pero esos prestadores de esos servicios han cumplido con unos estándares de habilitación que existen en Colombia para ese tipo de servicios. Pero, por ejemplo, una persona o una institución que habilitó el servicio de atención domiciliaria no puede extralimitarse en prestar otros servicios distintos a los que habilitó. Es decir, no porque yo ya habilité atención domiciliaria, yo puedo hacer procedimientos menores o procedimientos mayores o procedimientos quirúrgicos en una casa, porque eso no fue lo que yo habilité. Si yo voy a habilitar servicios de cirugía que implican servicios de recuperación después de la cirugía, generalmente, o en general, perdón, se prestan en ambientes hospitalarios. Volviendo a la zona gris, para ser más preciso ya en lo legal, sucede que como existe norma para habilitación para la prestación de servicios de salud, cuando en una casa, en un apartamento o en una finca toman la decisión de hacer cirugías, obviamente sin el cumplimiento de estándares y sin declarar que van a prestar ese servicio, en ese momento esas personas están obviando la obligación de habilitar el servicio y la Secretaría de Salud, salvo unas circunstancias, pues no va y le visita el cumplimiento de requisitos. ¿Por qué? Pues porque no está habilitado. O sea, la Secretaría de Salud o el ente de control y de vigilancia no va a ir a visitarlo para habilitarlo, pues porque él no está declarando que se va a habilitar. Ahí empieza la zona gris. Se empiezan a hacer esas atenciones a riesgo de que no pase nada y este doctor tan dramático, si aquí no pasa nada y quizás enfermera no, o a que pase algo. Cuando no pasa nada, aparece una irregularidad que pone en riesgo el prestigio de un destino. Tuvimos la experiencia de cuando se presentaron fallas en la prestación del servicio en ese tipo de espacios, mercados como Los Vecinos, Panamá o Ecuador decían, es que en Colombia los servicios de salud son muy baratos porque es que como los prestan en lugares que no corresponden a un servicio de salud, pueden cobrar menos. Entonces miren el daño tan grande que le hacen, en principio, al destino. 2, el riesgo en que se ponen estos pacientes. Y 3, ya, cuando en esos ambientes que están por fuera de la regulación, hay fallas en la prestación del servicio que generan complicaciones, y la peor de la complicación, que es la muerte, ahí sí puede intervenir la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque entonces pasamos de una ligereza y de brincarnos las normas de habilitación del Ministerio de Salud a entrar en el plano de lo penal, porque ya se están produciendo daños y por lo tanto es la Fiscalía quien entra con todo lo que eso implica a intervenir. Alguien diría, pero en los hospitales también se muere la gente. Claro, y también se complica, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que la regulación colombiana ha definido que a esas personas se les hace un procedimiento en el marco de los estándares que deben cumplir y estas organizaciones hacen su mejor y mayor esfuerzo por evitar que esas fallas en la prestación del servicio o esas complicaciones o la muerte se produzcan. Entonces me pareció importante hacer como ese recuento. Me estaba extendiendo un poquito y a esta hora parece hasta imprudente, pero me parece que en el momento en que estamos hablando de estas temáticas sí es necesario hacer unos énfasis en dónde está eso de la zona gris, donde, no sé, como dicen por ahí, pues mientras no me pillen, pues no pasa nada, pero es que aquí está, primero, un componente de respeto por el otro, 2, un componente de competencia irregular y daño al destino en términos de la reputación como tal, y por último, pues una competencia desleal. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Adolfo, por esa aclaración y comentario, porque sí es muy importante. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, otro comentario, se los agradecemos.
Ay, se me olvidó decir algo. Yo también quiero asistir a la charla de Catalina acá. 4 personas. Catalina ya. la más aclamada, wow. Anotado, anotado todos esos intereses porque claramente los actores hablan y hay que escuchar porque son ustedes los que están haciendo de alguna manera pues que pasen los avances, que vayamos mejorando, como decía en un momento, en temas de ciudad. No sé si de pronto entonces hay algún comentario adicional, por favor recuerden, por ahí veo que faltaron algunas asistencias. Ahí queda pues en el chat el formulario, hay gente que de pronto lo llena luego. Entonces, nada, agradecerles muchísimo por este tiempo. Nosotros tratamos de, digamos, democratizar estas conversaciones. Como lo decía Juan Pablo hace un momento, desde la Cámara estamos siempre pues como prestos y dispuestos a escuchar las necesidades para poder sacar programas que sean pertinentes, estén muy pendientes de la Cámara, de la Alcaldía, del Buró. Generalmente pues aunamos esfuerzos justamente para proponer temas que agreguen valor. Entonces, nada, los esperamos de pronto en otro encuentro. Quien quita que por ahí con Catalina tengamos algún otro encuentro de acuerdo al interés. Y bueno, muchísimas gracias por esa participación, por estar tan activos y nos veremos entonces en otra ocasión. Un abrazo muy grande de parte de la Cámara, la Alcaldía, el Buró, Juan Pablo, Catalina y bueno, todos los que estamos acá. Muchas gracias a todos.